Muy buenos días. Conversamos hoy de un proyecto de investigación en curso en el Centro de Estudios Sociológicos sobre repartidores de plataformas digitales en la Ciudad de México, su universo ideológico y su comportamiento electoral. Es un proyecto que conducen de manera conjunta el profesor Gustavo Urbina a mi izquierda, el profesor Isaac Cisneros también a mi izquierda y mi persona, Maynor Mora. Básicamente esta investigación está siendo financiada por el Fondo de Apoyo Colmex de Investigación y la iniciamos el año pasado. Y me gustaría iniciar la conversación, la charla de hoy con los colegas, formulando una primera pregunta que quizás para quien nos acompaña desde su casa y a través de internet viéndonos en esta conversación, pueda ser importante formular. Y es, ¿cuál es la importancia de abordar esta temática en el marco de los estudios sobre el capitalismo de plataformas? Bueno, muchas gracias, Maynor. ¿Qué tal, Isaac? Para todas las personas que nos acompañan, un placer estar con ustedes y conversar sobre este tema. En esta investigación, fundamentalmente, lo que nos interesaba era indagar cómo es que se asumen ideológicamente los trabajadores de reparto en la Ciudad de México y cuáles son sus preferencias político-electorales y si es que de alguna manera estas mostraban algún tipo de singularidad con relación a otros grupos sociales. En lo particular, nos interesaba discutir y problematizar tres ideas fuerza que predominan en este tipo de estudios sobre el capitalismo de plataformas. La primera sostiene que las plataformas como Uber Eats, Rappi o, por ejemplo, Didi Food fomentan una fuerte individualización entre sus trabajadores. De acuerdo con esta perspectiva, al tratarse de un trabajo que se realiza de manera solitaria, con horarios flexibles, predominantemente sin un espacio físico compartido, los repartidores tienden a desarrollar una mentalidad donde prima el interés individual por sobre el interés colectivo, y lo cual dificulta la posibilidad de organizarse o identificar intereses comunes. Una segunda idea planteaba que estos trabajadores tienden a desarrollar una visión libertaria del trabajo y en materia económica, es decir, que al presentárseles como emprendedores independientes o como socios, estos adoptan una perspectiva que tiende a privilegiar la libertad individual y el libre mercado y que tienden a rechazar cualquier forma de regulación estatal o sindical, ¿no? De acuerdo con esta visión, por ejemplo, los repartidores preferirían gestionar sus propios riesgos y oportunidades antes que someterse a cualquier tipo de regla o control externo por parte de alguna gente, ¿no? Y la tercera idea es muy sencilla y se deriva a las anteriores y sugiere que estas características, el individualismo y esta visión libertaria, llevarían a que este tipo de trabajadores se identificaran con posiciones políticas conservadoras o de derecha. Particularmente algunos estudios en otros países de América Latina sugieren que los trabajadores de plataforma tienden a apoyar este tipo de proyectos que defienden la desregulación del mercado y que se oponen a la intervención estatal y que fundamentalmente se ubican en el espectro político más conservador. Sin duda, estas ideas han ganado una gran influencia en la literatura académica sobre el capitalismo de plataformas, pero hay que subrayar que muy pocas veces se han sometido a una verificación con datos que se problematicen en el espacio mexicano, ¿no? Y de alguna manera nosotros queríamos ahondar en este debate a partir de información lo más rigurosa posible. En esta tesitura, Gustavo, valdría la pena preguntarse también por qué esta pregunta de investigación es relevante, o sea, por qué indagar sobre el universo ideológico o el comportamiento electoral de los repartidores. Es una pregunta de investigación a la cual vale la pena dedicarle tiempo, esfuerzo y recursos. Bueno, sin duda hay varias razones para incursionar en este tipo de estudio, ¿no? Primero, se trata de un contingente de trabajadores que ha crecido de forma exponencial. Si bien, por ejemplo, el ramo de los servicios de transporte con empresas como Uber o como Didi ya venía creciendo de forma muy vertiginosa y acelerada, la pandemia sin duda fue uno de los catalizadores para que un grupo muy amplio de trabajadores se sumaran a las labores de reparto en bicicleta, en motocicleta o a pie. Y la entrega de comida, víveres y otros insumos fue crucial no solamente para insertarse en esta vía de ocupación, sino también para mantener el esquema de consumo de millones de familias durante una coyuntura tan crítica como lo fue la pandemia por COVID-19. Nada más para dar un ejemplo de esto, en 2021 se estimaba que al menos
cerca de 500,000 de personas trabajaban como repartidores o como conductores de aplicación, y 3 años después, en 2024, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sabemos que 658,000 personas están empleadas a través de plataformas digitales y que cerca de un 41%, es decir, 4 de cada 10 de este tipo de trabajadores logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual, que es de alrededor de unos 7,468 pesos. Una segunda razón es que estamos hablando de un grupo de trabajadores que también ha concitado la atención del recién iniciado gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien apenas el pasado 16 de octubre firmó un decreto que busca reformar la Ley Federal del Trabajo en aras de regular algunas de las condiciones de trabajo de los repartidores y de los trabajadores cuya actividad está mediada por las aplicaciones digitales. Entre otras cuestiones, estas modificaciones prevén que quienes generan al menos un salario mínimo puedan contar con un derecho a los seguros y servicios del IMSS para afrontar los riesgos cotidianos del trabajo, enfermedades, incapacidades, cuidados de maternidad, acceso a guardería y tenencia a una pensión, y que adicionalmente quienes trabajan bajo esta modalidad puedan tener acceso a prestaciones muy importantes como el crédito o el apoyo para adquirir una vivienda, el derecho al pago de utilidades y mayores atenciones en caso de afrontar pues, situaciones de vulnerabilidad como puede ser acoso sexual o hostigamiento, ¿no? Y en última instancia yo diría que hay una razón muy importante, que es que hablamos de miles de personas de las cuales todavía sabemos muy poco sobre sus imaginarios sociales, es decir, cómo es que se piensan a sí mismos como sujetos políticos y de derechos, cuál es el valor que le confieren aspectos como las labores de intervención del gobierno, el libre mercado o la acción concertada a través de sindicatos u otro tipo de organizaciones, ¿no? Fundamentalmente. Y siguiendo la conversación en esta misma dirección, ¿cuál es la conjetura principal, la hipótesis de trabajo con que hemos estado trabajando en esta investigación? La hipótesis con la que hemos venido trabajando nosotros tres en esta investigación parte de cuestionar un conjunto de afirmaciones que se han vuelto muy dominantes en los estudios sobre el trabajo de plataformas digitales. Sí, particularmente aquellas desarrolladas por autoras como Rosana Pinheiro Machado para el caso de Brasil, ¿no? Y en este tipo de afirmaciones se sostiene que los trabajadores de plataforma, debido a la naturaleza de su trabajo, pues inevitablemente desarrollan valores individualistas y libertarios que los llevan a apoyar proyectos políticos conservadores o de derecha. Nosotros, por el contrario, lo que buscamos en esta investigación es plantear que esta relación no es ni tan directa ni tan automática, y nuestra hipótesis sugiere que las orientaciones ideológicas y las preferencias político-electorales de las personas que se dedican al reparto son mucho más complejas y diversas y que no están determinadas únicamente por su condición laboral. Nuestra hipótesis se fundamenta en dos intuiciones, ¿no? Primero, que las experiencias previas de investigación en México han mostrado que estas relaciones entre trabajo y política son mucho más complejas de lo que suelen sugerir los modelos teóricos generales que se han seguido en otro tipo de estudios. Y en segundo lugar, pues que el contexto político mexicano tiene sus propias particularidades que no necesariamente reflejan lo observado en otros contextos de América Latina. Por eso, en lugar de asumir una relación directa entre el trabajo en plataformas y las orientaciones políticas o ideológicas de sus trabajadores, nosotros quisimos estudiar empíricamente cómo estas relaciones revelan o pueden ayudarnos a entender la verdadera naturaleza y complejidad en el contexto específico de la Ciudad de México, ¿no? Un rasgo importante de este tipo de estudios es que sobre repartidores, taxistas y trabajadores de plataformas en general, es que por lo general las investigaciones son de orden cualitativo, se realizan sobre básicamente metodologías basadas en entrevistas a profundidad con trabajadores de uno u otro tipo o acercamientos etnográficos mediante el cual la persona investigadora se involucra activamente en el proceso de trabajo, ya sea como taxista de Uber, Didi, Cabify, lo que sea, o como repartidor propiamente dicho, de las mismas plataformas de Rapid, Uber o Didi Food. Y a veces hay algunos estudios que han profundizado también en el análisis de carácter digital a partir del estudio de redes sociodigitales, una especie de lo que suele llamarse hoy en día como etnografías digitales, donde se estudia fundamentalmente la interacción que los repartidores tienen entre ellos a partir del análisis de sus pláticas en grupos virtuales, ya sea en Facebook o WhatsApp en su gran mayoría. Pero en ese mismo sentido, también sería bueno conversar con quienes nos acompañan en este momento
sobre cuáles son las particularidades que tiene nuestro estudio en términos de el abordaje que presenta para el estudio de los repartidores. Muchísimas gracias, Maynor. Hola, Gustavo. Pues bueno, este estudio tiene una característica muy importante porque nos llevamos mucho trabajo en elaborar justamente un cuestionario que pudiera captar las particularidades de lo que existe o de lo que hay en los estudios propiamente cualitativos. Nos llevamos bastante tiempo elaborando este cuestionario, tratando de encontrar justamente o elaborando esta encuesta que pudiera averiguar si el trabajo o si captar propiamente lo que pudiese encontrarse o lo que había en la literatura que teníamos como la individualización o lo que señalaba Gustavo sobre la exaltación de la competencia y el emprendimiento individual, que es propiamente lo que estaba en la literatura y lo que tenemos propiamente como hipótesis, la defensa del libre mercado, la desregulación laboral y el espíritu libertario, que es probablemente el otro elemento que tenemos como elemento a averiguar en las hipótesis, y justamente el apoyo a proyectos libertarios y probablemente a partidos de derecha. Para eso elaboramos un cuestionario que tuvo 5 secciones o que tiene 5 secciones y lo hicimos a través de este cuestionario, que la idea es que pueda generar de manera sistemática y comparativa y que nos permita expandir lo que se ha hecho o lo que se ha encontrado en otros lugares. Justamente la idea es poder hacer de manera comparativa lo que han encontrado en otros lugares y poder ver si es posible averiguar si lo que han encontrado estudios cualitativos y lo que se ha encontrado, por ejemplo, en el Cono Sur, es posible encontrarlo en un contexto particular como ha sido o como es la Ciudad de México. ¿Y en qué consistiría esa particularidad que lo lleva a uno a suponer que el comportamiento aquí podría ser diferente? La particularidad sería propiamente el contexto de la Ciudad de México, que es un lugar donde en específico hay un partido que propiamente asumiría una posición que no necesariamente es de derecha, y en esa medida podríamos encontrar que a lo mejor los repartidores no podrían tener esa característica que se ha encontrado en otros lugares en el Cono Sur. Esa sería probablemente la particularidad. Y la capital, al ser un polo o un epicentro con una actividad propiamente económica ligada a la economía de servicios por aplicación, sería un elemento o un lugar donde podríamos encontrar justamente eso, ¿no? En esa medida, pues nuestro lugar la capital tuvo o fue dividida en 5 zonas, ¿no? Norte, sur, centro, oriente y poniente, y de ahí fue que logramos, a través de esta construcción de nuestro instrumento, que fue la encuesta, que es propiamente lo que nosotros logramos construir para abordar este trabajo, encontramos o logramos 150 registros, o sea, 55 para Uber Eats, 25% para Didi Food y 20% para Rappi. La información para esto, lo que hicimos fue... ¿150 registros? O sea, 750. 750, pero la idea fue que lográsemos encontrar en lugares, en 150 lugares, para lograr 150 puntos de entrevista. De entrevista, exactamente. Eso fue lo que hicimos. Y lo que hicimos fue, para lograr capturar las posiciones políticas de los repartidores, fue hacerlo antes de las elecciones. Y ahí lograr ver si, y esta fue la particularidad de este estudio, ver si podíamos nosotros capturar las posiciones políticas de los repartidores justo antes, en el momento álgido de las elecciones, ver si se podía encontrar la posición política, la preferencia electoral justo, fue del 23 al 30 de mayo cuando pudimos levantar la encuesta, la elección fue el 2 de junio, justo en ese momento ver si se podía capturar la posición política y de ahí... Vamos a ver, si te entiendo bien, el supuesto fundamental es que entre del 23 al 30 de mayo versus el día de las elecciones
no varía el comportamiento o las preferencias electorales de los entrevistados. Lo que podríamos ver ahí sería ver el punto en el que nosotros podríamos ver que la definición electoral al menos podría estar más clarificada y podríamos encontrar en ese momento la definición más clara de la posición política. Vamos a ver si te entiendo bien. Entonces, básicamente hicimos una encuesta. Esa encuesta se hizo antes de las elecciones, muy cerca, una semana antes de las elecciones, y el supuesto implícito es que lo que se observa como resultado en esa encuesta va a reproducir en gran medida lo que aconteció el día de las elecciones. O sea que el tiempo no va a ser un factor que modifique el comportamiento electoral del votante encuestado. Esa es la expectativa de nuestro estudio. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene hacer un estudio sobre trabajadores de reparto en la Ciudad de México vinculado a aplicaciones en una coyuntura electoral? Las limitaciones son muchísimas, pero los alcances son también muchos. Primero voy a hablar de los alcances. Los alcances es que nos permite la comparabilidad. Con este estudio nosotros tenemos resultados en la Ciudad de México que podemos posteriormente con este cuestionario, podemos llevarlo, por ejemplo, a Guadalajara, podemos llevarlo a Monterrey, el mismo cuestionario, vaya, con las particularidades del contexto, pero al mismo tiempo tenemos limitaciones. Las limitaciones serían ver exactamente cómo en ese lugar el mismo contexto particular, el mismo contexto político podría estar teniendo algún efecto propiamente para el mismo lugar el mismo contexto político podría tener algún efecto para los trabajadores. Como ya señalaba Gustavo, en este momento hay un discurso político que puede estar teniendo alguna situación, algún condicionante propiamente para los trabajadores en ese momento. Entonces, con ese instrumento tenemos muchos alcances, pero al mismo tiempo tenemos límites. Otro posible límite es el sesgo de deseabilidad, que se habla mucho en las encuestas. Este sesgo de deseabilidad es, por ejemplo, cuando los mismos encuestados de repente pueden, por la misma situación de su trabajo, como es el mismo trabajo de los mismos repartidores, pueden contestarte lo que el mismo encuestador quiere escuchar. Eso es un sesgo que se presenta en las encuestas. Ese puede ser un problema que uno tiene que ir estudiando y al mismo tiempo ir revisando en las respuestas. Las mismas preguntas, hay que irlas calibrando en función de las mismas respuestas que nos han dado. Hay que irlas revisando y viendo qué nos respondieron, viendo qué preguntas nos han dado y viendo cuáles nos pueden servir, y al mismo tiempo cuando vayamos a probarlas en otro lugar, ver cuáles nos pueden servir, cuáles no, etcétera. Al mismo tiempo nos dan muchos alcances. Con este estudio nosotros podemos llevarlo a hacer, por ejemplo, estudios cualitativos. Nosotros podemos, a partir de las mismas respuestas, hacer ya estudios a profundidad, ¿no? ¿Y se tiene previsto avanzar en algún estudio a profundidad sobre el comportamiento electoral de los repartidores adicional a los resultados de la encuesta? Sí, se tiene previsto avanzar en estudios propiamente ya electorales para ver en qué medida los repartidores se comportan electoralmente y cómo se han comportado electoralmente en esta elección, cuáles fueron sus preferencias, pero profundizar específicamente en particularidades sobre su ideología, su adscripción ideológica y su no adscripción ideológica, que es como lo que hemos visto hasta este momento, profesor. ¿Y eso cómo lo estamos pensando hacer? ¿Con focus group, entrevistas para profundidad? Hasta ahora lo vamos a hacer con las respuestas que nos dieron en la encuesta, pero bueno, posteriormente podríamos avanzar con otras técnicas. Quizás podríamos avanzar un poquito ya en términos sustantivos en la plática y preguntarnos y compartir con quienes nos hacen el favor de escucharnos algunos de los hallazgos principales de la investigación. A la fecha, actualmente estamos procesando la información, pero ¿qué hallazgos relevantes son los que se han observado hasta el momento?
Sí, yo creo que les podemos compartir a quienes nos hacen el favor de escucharnos de 3 hallazgos preliminares, ¿no? El primero es que se trata de votantes que son altamente consistentes en sus preferencias a lo largo del tiempo. Esto lo observamos fundamentalmente cuando comparamos el comportamiento electoral de los repartidores y repartidoras que encuestamos entre 2018 y 2024. Y aquí los datos son muy contundentes. Del grupo que votó por Morena en el 2018, prácticamente 3/4 partes mantuvo su preferencia en 2024. Mientras que cerca de un 14% prefirió algunas otras opciones satelitarias, como es el caso de Movimiento Ciudadano o incluso el Partido Verde Ecologista, y solo un 1.9% se movió hacia la oposición, es decir, hacia la alianza PRI-PAN-PRD, mientras que un 3.5% decidió no apoyar a ningún partido y cerca de un 6% se mostraba todavía indeciso en estos días previos a la jornada electoral. En contraste, por ejemplo, entre quienes votaron por el bloque opositor PRI, PAN, PRD en 2018, solamente cerca de una 1/4 parte ratificó su posición en 2024 y aquí hay un dato muy interesante. Cerca de un 27-28% cambió su apoyo hacia Morena y un 37% optó por otras alternativas, como es el caso del Movimiento Ciudadano. Aquí es muy importante notar que hay un grupo que no es menor, que no votó por ningún partido en 2018 porque no se sentía inclinado hacia ningún tipo de alternativa y cerca del 55% mantuvo esta misma posición en 2024, mientras que cerca de un 36% decidió apoyar a Morena. Entonces aquí hay al menos dos elementos que vale la pena destacar de este primer hallazgo. Primero, que se trata de electores predominantemente consistentes y en segunda instancia que además estamos hablando de un subgrupo que vale la pena complejizar en otra fase de la investigación, en el que no necesariamente se identifican con ningún partido y siguen mostrándose desencantados con las opciones partidistas que tenemos registradas. Hay otros 2 elementos sobre los cuales me interesa llamar mucho la atención, ¿no? Porque esto nos invita a pensar en 2 aspectos, ¿no? Primero, que se trata de preferencias que están definidas antes de que las personas hayan ingresado al trabajo como repartidor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, a partir de los datos que recogimos en nuestra encuesta, que cerca de un 60% de personas en realidad se sumó en años muy recientes, entre 2023 y 2024, a estas labores de reparto. Esto implica, si notamos el tema de la consistencia, que muchos de ellos ya eran votantes de Morena antes de entrar al trabajo de repartidores, ¿no? Y un segundo tema que me parece de lo más interesante, porque cuestiona no solamente algunos elementos de supuesto sentido común que están muy instalados entre la gente, pero también entre algunos integrantes de la comentocracia, es que nos invita a desafiar esta idea de que las personas, en este caso los repartidores que entrevistamos, votan por Morena porque están sujetos o son sujetos dependientes del otorgamiento de programas sociales. Y en realidad en 2018 pues no eran beneficiarios de este tipo de programas a nivel federal y aún así muchos de ellos ya votaban por Morena, ¿no? Este es un tema que creo que vale la pena complejizar en otras fases de investigación de las que hablaba Isaac hace un momento. El segundo hallazgo relevante es que encontramos una gran pluralidad ideológica entre los repartidores, a diferencia de lo que se ha encontrado en otros contextos, ¿no? Cerca de un 28% se identifica con la izquierda, el 26% con el centro, cerca de un 20% se asume como de derecha y un 26% no se identifica con ninguna posición ideológica. Y lo más interesante de esta distribución es que se parece mucho a lo que han encontrado otros instrumentos para la población general en México, como es el caso del Latinobarómetro en su edición del 2023, donde también se hace notar una distribución muy similar, en donde cerca de un 25% se identifica con la izquierda, cerca de un 30% con el centro, cerca de un 20% con la derecha y un 25% no se identifica con una opción ideológica clara. Hay un tercer hallazgo sobre el cual también me parece que vale mucho la pena llamar la atención, y es que, contrario a lo que sugieren estos otros estudios de los que hablábamos en otros países de América Latina, nosotros no encontramos evidencia de que los repartidores tiendan a ser mayoritariamente conservadores o de derecha. Por el contrario, nuestros datos muestran que hay una presencia importante de votantes que apoyan a Morena, ¿no? Esto lo podemos ver claramente en los patrones de votación en 2024, por ejemplo, entre quienes manifestaron una preferencia electoral clara. Morena mantuvo una base muy sólida de apoyo con un respaldo significativo tanto entre votantes que se identifican con la izquierda
poco más de una tercera parte de las personas que encuestamos, como de personas que se identifican con el centro, alrededor de una cuarta parte, ¿no? En contraste, la coalición opositora PRI, PAN y PRD tuvo su principal base de apoyo entre quienes se identifican con la derecha, cerca de un 40%, pero sin lograr una presencia dominante en el conjunto de repartidores con los que nosotros trabajamos, ¿no? Esto se confirma además cuando analizamos los datos sobre el rechazo partidista, que este es un dato muy contundente. Mientras que Morena enfrenta un rechazo del 36.4% entre quienes se identifican con la derecha, el PAN y el PRI enfrentan un rechazo mayor entre quienes se identifican con la izquierda, con un 37.7% y un 33% respectivamente. Y aquí nada más quiero cerrar con un tema para dejar enganchado al público que nos escucha, y es que hablando de si se trataba de un grupo que refleja un comportamiento singular o si tiende a parecerse a otros, al grueso del electorado en México. Aquí hay al menos dos pistas sobre las cuales vale la pena seguir discutiendo en otras fases de la investigación, ¿no? La primera es que tenemos una base fuerte y contundente, sólida de apoyo electoral a Morena, con cierto grado de diversidad ideológica, pero con una fuerte impronta de identificación hacia la izquierda. Y la segunda es un fuerte rechazo a la coalición de partidos PAN, PRI y PRD, que no termina, digamos, de generar una clara identificación, una clara apelación a grupos de extracción ideológica muy diferentes, y donde efectivamente esto nos obliga a pensar y problematizar otro tipo de rasgos que van más allá del conglomerado de repartidores, hasta qué punto el sistema de partidos ha perdido cierto grado de coherencia y de consistencia en un escenario como en el que estamos situados todas y todos nosotros, ¿no? Isaac, ¿te gustaría reforzar alguna idea para ir cerrando? Pues en realidad solamente resaltar que sí, como dice Gustavo, son muy morenistas, eso es muy interesante en términos del electorado típico. Y pues nada, que vienen cosas muy interesantes de este proyecto, solamente para que estén atentos y nos sigan. Muchísimas gracias. Hemos presentado en la conversación de hoy algunos de los rasgos del comportamiento ideológico y político electoral de los repartidores en la Ciudad de México. Los invitamos a seguir probables futuros avances. Con eso estaríamos agradeciendo que nos hayan acompañado el día de hoy.